Aquí estamos, mis amigos de Restauremos la Familia. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y gracias por estar con nosotros nueva vez. Les habla Magdalena Taveras y hoy estoy en compañía del pastor Gustavo de León para tratarnos un tema muy importante: cómo acercarnos más a los hijos. Yo sé que usted, como padre, como madre, desea acercarse más a su hijo, tener una conexión más cercana con él, con ella. Así es que el pastor Gustavo de León nos dará algunas orientaciones en ese sentido. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Para mí es un grato privilegio poder compartir con ustedes y compartir para todo Interamérica estos temas que son de tan vital importancia, que son de tanta vitalidad para nuestras familias. Uh-huh. Pues hablemos entonces de cómo lograr acercarnos a los hijos, porque muchas veces es un tanto difícil porque el tiempo en que vivimos nosotros fue un tiempo muy distinto al que ellos están viviendo en la actualidad. ¿Cómo lograr ese acercamiento? Sí, para lograr entender o encontrar la solución al problema, siempre es bueno entender bien y comprender cuál es la problemática, cuál es la situación. Uh-huh. Y lo que ocurre es, por ejemplo, en el año 1950 hubo un fotógrafo que empezó a utilizar un término llamado generación X. Ese fotógrafo se llamaba Robert Capa y él utilizó ese término para describir a la juventud alienada, o sea, la juventud que está desconectada del entorno. Y ese término lo popularizó bastante un escritor canadiense llamado Douglas Coupland. Empezó a popularizarlo. A partir de ahí se empezaron a estudiar cómo estaban caracterizadas las generaciones. O sea, la gente que nacían entre una edad y otra, cuáles aspectos lo caracterizaban, cómo pensaban o cómo piensan, cuáles son o cuáles eran sus estilos de vida, sus costumbres, sus gustos. Y todo esto tiene que ver a la hora de un padre poder acercarse a su hijo, ya que a veces la brecha que divide la generación de papá con la generación de su hijo suele ser abismal. Así es, sí, pues, muy abismal. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 2 años y tengo un hijo de 5 años. Uno me nació en el año 2012, otro me nació en el año 2015, uh-huh. Pero yo nací en el año 1982 y cuando yo nací, yo impartía, cuando yo nací, o mejor dicho, después de yo nacer, que entré en la educación secundaria, tuve la oportunidad cuando empecé a trabajar de dar clases de computadora en un instituto. Yo recuerdo que era algo fantástico el sistema operativo DOS, pero cuando anunciaron que iba a salir el Windows era lo máximo, Windows 95 lo máximo, otra fascinación, Windows 98, pero hoy mis hijos ya no saben ni siquiera lo que es sistema operativo DOS, claro. Ni una computadora con pantalla verde, nada de eso. Nada de eso. O sea, nosotros estamos divididos por épocas muy diferentes. Exacto. Y yo, para poder acercarme más a ellos, para cuando ellos entren en la adolescencia, tener un diálogo cercano, un diálogo de confianza, debo conocer cuáles son los elementos que los rodean a cada uno de ellos. Bueno, entonces, cuál es su ámbito. Exacto. MySpace, cuál es su feedback, el Twitter. Por esa razón yo no tengo mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de WhatsApp y mi cuenta de Hotmail y hasta el liking, que a veces digo, ¿para qué de este like? Yo casi ni lo uso, pero lo tengo ahí. Bueno, pero entonces hay muchos padres que ni siquiera conocen esos términos que usted ha utilizado, esas diferentes redes que actualmente existen. Ellos ni siquiera saben que existen. ¿Cómo un padre o una madre conocen o aprenden a usar
esos aparatos, es decir, con quién aprenderlo o cómo aprenderlo. Para papá y mamá es necesario que puedan entrar entrar en contacto con este tipo de tecnología, porque en especial esta época que es la actual, este siglo XXI, se ha caracterizado porque las generaciones que nacen en esta época son muy apegadas a ese tipo de tecnología. De hecho, a esta época o esta generación le ha llamado los cyber babies o los bebés cibernéticos. Depende mucho de las redes, de la computadora, del internet. Entonces, para papá y mamá resulta muy necesario por la razón de que la confianza no solamente es compulsiva, se suele ganar entre papá y mamá. No necesariamente papá y mamá van a comprender lo que sus hijos están viendo en las redes y lo que ellos tienen en sus contenidos por el hecho de obligarlos, de gritarles, de pelearles. Si pueden entrar en su mundo, es fantástico. Ellos se sienten más cómodos, se sienten que están, no en el mismo nivel, pero se sienten que son comprendidos, porque no tienen necesariamente siempre que tener un acuerdo entre una generación y otra. Lo que sí es necesario es saber entenderse, que papá y mamá puedan entender en la época que ha nacido su hijo y su hijo entienda a papá y a mamá cuáles son sus preocupaciones. ¿Cómo se logra? Escucha a su hijo, escúchelo, interactúe con él. Tenga una cuenta. A veces papá y mamá sacan una cuenta para otra cosa, para chatear con amigas, para ver lo que está pasando en el ámbito mundial o para ver lo que está aconteciendo en la farándula. Usted ha mencionado. ¿Por qué no tener una cuenta para que mi hijo me añada a su cuenta y yo lo añade a él? Exacto, sí, sería fabuloso. Ahora, usted ha mencionado, pastor, que deberíamos nosotros entrar en el mundo del hijo, conversar con él. Pero en muchas ocasiones el hijo no quiere ni siquiera hablar con el padre, con la madre, porque siente que el padre, la madre no los comprende porque ella está en el año 1 o en el año de... No sé cómo es que ellos usan, cuál es la expresión que ellos usan para decir que uno está atrás, que uno... A veces dicen en la era cavernícola, otra vez ellos están muy atrás, otra vez ellos están en la era prehistórica. Exactamente. Algunas veces ellos ven a los celulares de los padres, dicen, ese es un celular pascalino. Oh. Es un pascalino, porque Blaise Pascal fue el que originó la primera computadora. Eso es pascalino, o sea, eso es antiguo, eso es prehistórico, eso. Bueno, papá y mamá pueden tener una relación más estrecha con su hijo, claro que sí. Lo que hoy se está utilizando en las capellanías, los pastores, los círculos terapéuticos, es la mentoría, ser un mentor del joven, un consejero, un tutor. Pero el mentor es alguien que se gana la confianza del muchacho, se lo gana de diferentes formas. Lo invita a almorzar, lo escucha, le da confianza y sale con él, le brinda un almuerzo, en fin. Esas son prácticas que hacen los mentores cuando quieren lograr algo de un muchacho que está cerrado, que piensa que no lo aprecian, que piensan que no lo entienden, que nadie lo comprende y se encierran en su mundo con sus redes, con sus celulares, con sus aparatos y se encierran en esos aparatos y en ellos hacen una burbuja en la cual están solamente ellos y su dispositivo. Bueno, se preguntará algún padre o madre, es muy fácil lo que usted está planteando, pastor, porque usted no sabe lo difícil y complicado que es mi hijo. Y entonces ahí puede argumentar y decir, bueno, pero es que este muchacho es muy tremendo es muy desobediente. Entonces, ¿cómo lograr ser amigo del hijo a pesar de esas dificultades que muchas veces se manejan entre padres e hijos, que el hijo es desobediente,
que mira que tengo que ponerle tal consecuencia porque hizo esto mal y tal cosa? Bien, lo primero es partir desde la premisa bíblica. Y la premisa bíblica en Efesios capítulo 6 es donde Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora bien, padres, no irritéis a vuestros hijos. Hay muchas cosas que se logran con los hijos sin tener que hacer uso de violencia, uso de la irritabilidad, porque a veces los padres se irritan, pierden la paciencia y las cosas se empeoran. Sin embargo, el consejo bíblico es que padres, claro está, orienten, guíen a sus hijos. Hijos, obedezcan a vuestros padres, no los irritéis cuando lo vayáis a corregir. Claro, hay veces que el hijo se irrita comúnmente porque está recibiendo el resultado o la consecuencia de una conducta o comportamiento. Se les recomienda a los padres escuchar a sus hijos. Trate de escucharlos. Hay formas de poder entrar en el mundo de ellos, porque los mentores lo logran. Algunos no saben cómo lograrlo. Por ejemplo, algunos mentores, cuando tienen a los muchachos en la universidad y los padres están volviéndose locos, ellos empiezan a ganarse la confianza, le brindan un almuerzo. Y no empiezan a recriminar y a decirle, ¿y por qué esto? Y a cuestionarlo, no. ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Así se lo van ganando. Y se lo van ganando. Entonces el padre tiene que usar esa misma estrategia. Quizá puede usar también otras más, pero valerse de estas herramientas, porque el mejor mentor de un hijo debe ser su papá. O sea, el papá no tiene que esperar a llegar al extremo de que tenga que socorrerlo, un psicólogo, un mentor, un capellán, el pastor. El pastor va a ser una ayuda y el psicólogo, el capellán también, el consejero, el terapeuta serán su ayuda, pero el hijo necesita tener esa confianza y fortalecer ese lazo entre papá y mamá, tener ese lazo familiar fortalecido. Interesante, pastor, muy bueno todo lo que usted nos ha explicado hoy sobre cómo manejarnos con nuestros hijos, principalmente los adolescentes, que son los que nos dan más dificultad a los padres. Un mensaje final a ese padre, a esa madre preocupada, que quizá están manejando algunos conflictos con sus hijos adolescentes. Muy bien. En primer lugar, Dios siempre está dispuesto a restaurar las relaciones familiares. Dios es el primero en que está interesado en que su hijo, su hija pueda tener una relación llevadera con usted, papá y mamá. En la Biblia hay abundantes consejos que les pueden ser de utilidad. Y en segundo lugar, nosotros cambiamos cada año de entorno, de ambiente. No es un pecado que usted sepa usar las redes para acercarse a su hijo. No es un pecado que usted sepa qué lenguaje ellos dominan, qué es un hotmail, qué es un chat. Eso no, si usted tiene el interés de que su hijo lo tenga más cerca y que haya confianza entre él y usted, pues realmente delante de Dios usted está logrando una gran meta. Dios lo va a aplaudir porque usted se está ganando a su hijo. Usted quiere acercarse a él y usted quiere que su hijo camine por un buen sendero. Amén. Y su hijo no se le pierda. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por tan sabias orientaciones. Esperamos tenerle en una próxima entrega. Gracias y que Dios le acompañe donde quiera estar. Bueno, amigos de Restauremos la Familia, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que todas estas orientaciones puedan ponerlas en práctica. Hasta la próxima entrega. Claro que sí.